¿Y qué es lo que corresponde el día de hoy? No es más que hacer un resumen de lo que se ha visto a lo largo de este primer bimestre. Es decir, vamos a ver, aquí les preparé un pequeño mm, blog de notas, un archivo de texto para que vean los temas que se vieron a lo largo de este primer bimestre. ¿Ya? Entonces, en sí, la clase de hoy se va a tratar de estos temas de aquí. Adicionalmente, les recuerdo que estos temas, si los quieren visualizar de manera más detallada, ustedes pueden ver las clases de las semanas anteriores. Me parece que la semana 2 y la semana uno, 2 y 3 era de estadística, la semana 4 y 5 frecuencias y el resto de las semanas ya y veníamos viendo las medidas de dispersión, ¿ya? Entonces aquí les he hecho una pequeña, una vez más les digo, un pequeño cuadro de texto con los temas que se van a ver, que se ha visto, mejor dicho, a lo largo del bimestre, ¿ya? Ahora, adicionalmente, antes de ver lo que viene siendo la clase de hoy, déjenme chequear el contenido de la semana número 7 para ver si había alguna actividad pendiente y eso. Más que nada para hacerles un recordatorio ahorita mismo. ¿Ya? Entonces, vamos a ver las actividades evaluadas. Sí, efectivamente, estaba el cuestionario número 4. Vamos a ver una vez más las fechas. Ya, este cuestionario está disponible hasta el 2 de junio. Recuerden que es un cuestionario de preguntas de opción múltiple, dura 40 minutos. Aquí tienen los intentos que les he colocado y se quedaría la nota más alta. ¿Ya? Eso, recuerden que esta actividad se cierra hasta el 2 de junio, es decir, hasta este día domingo. Pero no dejen las actividades para el final, porque puede ocurrir alguna calamidad, como por ejemplo, que la página se caiga, que ustedes no tengan internet, que por sus sectores no haya luz, etcétera, etcétera. Por eso, no dejen las actividades para los últimos días. Traten de hacerlo entre hoy, mañana y máximo el sábado para no tener problemas. Ya, listo, eso nomás. Adicionalmente, no sé si tienen alguna duda respecto a lo que se va a ver la clase de hoy o a los cuestionarios o eso. ¿No? Listo. Entonces, si no hay dudas, una vez más, déjenme avanzar. Sí, dígame, Karen. Profe, buenas noches. Ujú. Perdón, le molesto. Sí, dígame, ¿en qué le puedo ayudar? Verá, yo tenía una dudita ¿Ya? por el cuestionario que se vencía el 26 tabla. Esa tabla, sí, ¿me escucha? Ahorita le estoy escuchando. Verá, Antes en estaba el cortando. cuestionario que vencía el 26. Ahí sí, Se está cortando, estimada. ahí sí, Sí, ahí está. Ya. Sí, dígame. sí, así lo tengo. Verá, en el cuestionario que vencía el 26 de mayo estaba como ejercicios una tabla sobre las edades de los enfermos por efectos secundarios del COVID. Ujú. Esa tabla así nos van a presentar cuando deberíamos organizar en la tabla de frecuencias como nos enseñó usted, porque yo le hice así, o sea, el primer intento prácticamente lo di por perdido, pero ya copiando los datos y haciendo la tabla y paso por paso como usted nos enseñó, pero no me salían los valores que me daba en el cuestionario, entonces me quedé con la duda. Sí, verán. Es que no siempre van a coincidir los valores decimales, pero tienen que ver el resultado más cercano. ¿Por qué no van a coincidir? Porque una vez más les recuerdo, todo este curso, este de estadística básica, no es mi curso. Yo únicamente soy una persona que se le asignó este curso. El autor, no sé cuál es el autor de esta materia, entonces él pudo haber usado
otros métodos que yo no les he enseñado. Yo aquí les he intentado enseñar los más óptimos, pero pueda de que con los métodos del otro compañero les salgan exactamente esos valores. Por eso lo que ustedes tienen que hacer es, si es que no les sale el justo el valor ese que dice ahí, tienen que ver el que más se aproxima. Por ejemplo, les voy a poner, ¿qué pasa si en las respuestas sale, hay uno que dice 26, otro 30 y otro 35? Y a mí me sale un valor de 33,5. ¿Cuál sería el más cercano? No puede ser el 30 porque hay una distancia de 3,5. Sería el 35 porque únicamente hay una distancia de 1,5. ¿Ya? Entonces, Mm. así también, como le recomendaba incluso a uno de sus compañeros, ahí le compartí unos videos de internet de cómo se resolvían más que nada que me preguntaba era la moda, la mediana y el promedio, cómo se calculaba. También le envié otros videos de cómo le calculaba esa otra persona y en base a eso vi que los resultados le salían un poco más exactos. No, igual yo también hice con esos valores de ahí y tampoco me salió con los decimales. Pero una vez más les digo, tienen que Pero tomar es el que ni valor los decimales. más exacto. Tienen que tomar el valor más cercano, perdón. Sí, sí hice eso en el segundo intento, pero aún así me saqué 7, o sea, me saqué mala nota. Ya incluso, verán, por eso es que yo les coloqué intentos adicionales y les expliqué una vez más a las personas que me escribieron, diciéndoles que no únicamente se queden con la información que yo les doy, también investiguen en internet o algunos ejercicios, pueda de que ellos ocupen otros métodos más exactos, incluso en Excel puede que existan algunos, así como el que hacemos para sumar, el para sacar el promedio, pueda de que existan en Excel unos así directos, que ustedes ya no tendrían que hacer ningún procedimiento de los que hacemos aquí en clase, sino únicamente aplicar eso y ya les saldría el resultado. Entonces, seguramente, Pero entonces, sí, dígame. pero entonces sí estaría correcto, o sea, organizar como usted nos enseñó y de ahí ir calculando con tal vez otras fórmulas. Porque yo tengo o sea, la pregunta porque le hice captura de pantalla y tengo el ejercicio que hice en Excel. No sé si Ujú. tal vez le gustaría que le muestre para ver si estoy bien. Eso lo veríamos después de la clase, porque si no, no voy a alcanzar a darle los Ok, de la clase de hoy. ¿Ya? ya, Listo. no hay No, problema. Gracias, profe. ¿tienen alguna otra duda respecto a lo que les acabé de explicar de los cuestionarios y eso? ¿No? Listo. ¿Ya? Entonces, si no hay más dudas, ahora sí comencemos con la clase. Como les iba explicando, aquí les he colocado un pequeño resumen de lo que se va a ver el día de hoy, que viene siendo un resumen del primer bimestre. Vamos a ver la estadística, enfocada a la estadística descriptiva, inferencial, cuáles son los tipos de variable y qué son los niveles de medición. Asimismo, habíamos visto qué son las tablas de frecuencia, enfocado en qué es una frecuencia absoluta, relativa, acumulada, qué es una distribución de frecuencias y cómo se representan de manera gráfica esos valores. También vamos a ver ya las medidas de dispersión, que es lo que hemos venido viendo a lo largo de estas, creo que cuatro semanas más o menos. Que vimos que es las medidas de tendencia central, es decir, la mediana y moda. También vimos las medidas de dispersión enfocadas en la varianza, desviación estándar, coeficiente de variación y asimetría. ¿Ya? También vimos las de posicionamiento, que son las de la última clase, es decir, los cuartiles, deciles y percentiles. ¿Ya? Bueno, eso en sí es lo que vimos de manera teórica. Me voy a guiar con el libro para ir viendo esos temas un poquito más en la parte de los conceptos, que eso una vez más les había recalcado que tomen en cuenta más los conceptos porque la prueba parcial únicamente debería tomar temas en base a los conceptos. Ejercicios muy poco les han de poner, si es que no les ponen nada tampoco. ¿Ya? Entonces vamos a la página número 30 que se entiende por estadística. Entonces aquí
vamos a enfocarnos únicamente en estos recuadros de acá, que les había yo explicado que aquí les resume de manera breve de qué se trata todo este apartado de acá. En este caso dice estadística. ¿Qué es la estadística? Ciencia por medio del cual se recogen, organizan, presentan, analizan, interpretan datos con el fin de propiciar una toma de decisión más eficaz. ¿Ya? O en otras palabras, me está diciendo que la estadística no es más que una ciencia que recoge todo tipo de datos de varios elementos, de que aquí les hemos conocido como poblaciones, las muestras, analiza una característica de ese grupo de datos, que puede ser una población o una muestra, y una vez que analiza, por ejemplo, el promedio de una cierta cantidad de personas, de estudiantes, entonces puedes llegar a una conclusión. ¿Cuál es la conclusión? En ese caso, puedo decir que mi promedio de todo mi curso, en base al promedio de la muestra que yo calculé, es 8.5. ¿Ya? Eso sería una aplicación de lo que viene siendo la estadística. Entonces, recoge datos, los analiza y me sirve para contestar una pregunta. En este caso, la pregunta sería, ¿cuál es el promedio de mis estudiantes? ¿Ya? Entonces, habíamos visto también los tipos de estadística, enfocado en la estadística descriptiva, que son métodos para organizar, resumir y presentar datos de manera informativa. ¿Ya? También habíamos hablado un poco de lo que era la población y la muestra. ¿Qué es la muestra? Mejor dicho, ¿qué es la población? Es un conjunto de individuos, objetos de intereses o medidas que se obtienen a partir de los individuos o objetos. Ya. En otras palabras, una población no es más que un conjunto de, podemos decir, objetos o elementos, personas, animales, a las cuales yo les voy a analizar alguna característica. Por ejemplo, si fuera un conjunto de personas, puede ser, digamos, un curso de estadística. ¿Qué es lo que yo necesito analizar de un curso de estadística? Los promedios. ¿Para qué me sirve analizar estos promedios? Para yo calcular, saber el promedio total del curso. ¿Ya? Ahora, ¿qué es una muestra? Una muestra no es más que un subconjunto o parte de la población de interés. Es decir, es una porción más pequeña de la población. Si mi población es un curso de 100 estudiantes, la muestra podría ser 20 estudiantes de ese curso. Ya. Recuerden, una vez más, si tengo 100 estudiantes, es mi población, una muestra siempre va a ser una porción mucho más pequeña de la población, que asimismo yo le voy a someter a pruebas. ¿Qué tipo de pruebas? Como les había mencionado, yo puedo sacar el promedio de estas 20 personas y en base a ese, a lo que me dé de resultado, puedo decir que mi población tiene un promedio, digamos, de 8.5. Entonces, yo al sacar ese promedio de la muestra, voy a llegar a un resultado o un promedio de la población bastante cercano. Claro que no es lo mismo que si yo analizara toda la población, ahí sí tendría el promedio exacto. Pero al yo analizar una muestra, no voy a tener el promedio exacto, pero se va a aproximar bastante. Digamos que con la muestra me sale promedio de 8.5 y analizando la población me puede salir un promedio de 8.4. ¿Vieron? La diferencia no es tan grande. Por eso es que se recomienda que ustedes hagan muestras. Principalmente si tienen poblaciones gigantes, por ejemplo, no de este curso, sino digamos, ustedes están analizando cuál es el salario promedio de los ecuatorianos. Más o menos, vamos a suponer que somos 20 millones de personas. Entonces, si ustedes quisieran saber el resultado exacto, deberían analizar a cada una de estas personas, sacarle su promedio y en base a eso ya van a decir, los ecuatorianos en promedio ganan, no sé, de 400 a $500 al mes. Y con la muestra sería mucho más sencillo, porque yo únicamente de esas 2 millones de personas podría yo analizar, digamos, unas 2.000, ¿ya? Y de esas 2.000 yo voy a tener un resultado bastante aproximado a que si yo analizara toda la población. ¿Ya? Aquí el libro nos comparte un ejemplo de qué es una población. Miren, sería todos este conjunto de autos y una muestra sería varios de estos elegidos de manera aleatoria. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos 30 autos y una muestra puede ser 6 de estos autos. Miren.
que están elegidos de forma aleatoria. Ya. Ahora, vamos con la estadística inferencial. ¿Qué es la estadística inferencial? Son métodos que se emplean para determinar una propiedad de una población con base en la información de una muestra de esta. ¿Ya? En otras palabras, es lo que les decía. Si yo a esta muestra le saco el promedio, por ejemplo, quiero saber cuál es el kilometraje de estos autos. Y me sale que tienen un kilometraje, me voy a inventar, de 1000 kilómetros. Y entonces, en base a eso, a lo que me dio la muestra, yo puedo deducir que toda mi población, es decir, todos estos autos van a tener un valor promedio de 1000 de kilometraje. ¿Ya? A eso se refiere la estadística inferencial. Yo únicamente analizo la muestra, que es una sección mucho más pequeña, y ya puedo deducir el comportamiento de toda mi población. Ya. Adicionalmente, recuerden que teníamos los tipos de variables, que los resumía en este recuadro de acá. Los tipos de variable van a ser dos, las tipo cualitativa y los cuantitativa. Los cualitativa, su principal característica era que me mostraban una cualidad de algún elemento. Por ejemplo, aquí tenemos marca del PC, vendría siendo una característica de las computadoras. El estado civil vendría siendo una característica de una persona. El color de cabello de una persona también viene siendo una característica de una persona. ¿Vieron? Las cualitativas únicamente van a ser características y no valores numéricos. Ahora, las cualitativas estas sí voy a tener características meramente numéricas. Vamos a tener de dos tipos, las discretas y las continuas. ¿Cuál es una diferencia de las discretas y las continuas? Que en las discretas únicamente vamos a tener valores enteros, es decir, 1, 2, 3, 0, 5, 10, 20. No vamos a tener valores con decimales. Y en las continuas sí vamos a tener valores con decimales. Por ejemplo, 5.5, 10.7, 6.45, etcétera, etcétera. Ahí donde ustedes tengan decimales es una variable continua. Si ustedes únicamente tienen valores enteros, son variables discretas. Aquí tenemos una serie de ejemplos. Por ejemplo, tenemos los hijos de una familia. Yo puedo decir que tengo dos hijos, tengo tres hijos, tengo cuatro hijos, pero yo nunca puedo decir yo tengo 2.2 hijos, porque eso no tiene sentido. Asimismo, si vamos al siguiente ejemplo, tiros de un hoyo de golf. Yo puedo decir que yo hice un hoyo en tres tiros, ¿ya? Pero no tendría lógica decir si yo la interpreto de esta manera. Digamos, yo hice un hoyo en 2.6 golpes, ¿ya? Porque, ¿qué interpreto yo con 2.6 golpes? ¿Que golpeé dos veces y el tercer golpe le di suavito? No. Entonces, o bien yo di dos golpes, o di tres golpes, o di cuatro golpes, o di un solo golpe. Y ahí sí tiene sentido que yo haga un hoyo en una cierta cantidad de golpes. ¿Vieron? Esas son las características de las discretas. Únicamente voy a ocupar valores enteros. Aquí en los hijos yo puedo tener un hijo, dos hijos, tres hijos, cuatro hijos, pero nunca voy a tener 2.2 hijos. Ya. En las continuas sí voy a tener ese tipo de valores. Por ejemplo, monto del impuesto sobre la renta, el 3.5% de IVA, podemos decir, ¿ya? 12.3% de IVA. Otra característica puede ser el peso de un estudiante. Puede pesar, me voy a inventar, 8.6 kilogramos, ¿ya? El personal de Tampa, Florida, también esto viene siendo valores numéricos. Por ejemplo, el precio anual, digamos que es $20,68, ¿ya? $20,68. Ven, aquí sí voy a tener valores decimales y si yo planteo una oración con esos decimales, sí va a tener sentido. Pero si yo planteo una oración con decimales en las discretas, no va a tener sentido. Como les decía, yo no puedo tener 2.1 hijos. Yo o únicamente o tengo un hijo, tengo dos hijos o no tengo hijos, así. Pero aquí sí puedo decir que el estudiante pesa 8.5 kilogramos. También podría pesar únicamente 8 kilogramos, pero ahí podremos decir que de la parte decimal sería 8,00. ¿Ya? Ahora sí.
Y eso sería lo que vimos en esa clase con los tipos de la variable, los niveles de medición y eso. No, nos faltó ver, perdón, los niveles de medición. Entonces tenemos aquí el nivel nominal de medición, que decía que los datos registrados en un nivel nominal de medición se representan como etiquetas o nombres. No tienen un orden, solo pueden clasificarse y contarse. ¿Ya? Entonces aquí teníamos un ejemplo. Aquí el nivel nominal de medición dice que los elementos que yo voy a tener aquí contabilizados les voy a dar una etiqueta. Una etiqueta es decir, un identificador. Aquí estos elementos tienen el identificador azul. Los segundos elementos tienen el identificador verde. El tercer elemento, identificador naranja. ¿Vieron? Aquí los identificadores no son más que una característica del objeto que estoy analizando. En este caso, creo que estaba hablando de gafas. Entonces aquí tengo gafas azules, gafas verdes, gafas anaranjadas, etcétera, etcétera. Incluso aquí las estoy contabilizando. Digo que yo tengo 24% de mis gafas son azules, 20% son verdes y así. Ya. Ahora sigamos con el nivel ordinal de medición, que dice que los datos registrados en un nivel ordinal de medición se basan en una clasificación o se clasifican relativa o clasificación relativa de elementos basados en un atributo definido o variable cualitativa. Las variables que se basan en este nivel de medición solo se clasifican o cuentan. ¿Ya? Podemos decir que es similar al caso anterior, solo que aquí para poderles diferenciar, yo les voy a dar, puedo darles aquí un orden jerárquico. Como aquí dice, mejor ambiente de negocios. Tenemos el mejor ambiente para montar un negocio es Florida. El segundo lugar es Utah. El tercero, Texas. El número 9 es Virginia. El número 10 es Washington. ¿Ven? Aquí, a diferencia del caso anterior, yo les estoy colocando una jerarquía numérica, es decir, aquí le estoy diciendo que el número uno es este, el número 7 es Nebraska, el número 10 es Washington. Aparte de darles una cualidad, les estoy asignando un valor numérico jerárquico. Aquí también podemos ver otro ejemplo. Aquí hablaba de una serie de profesores. Una serie de profesores que tienen una calificación superior, una buena, promedio, pobre e inferior. Entonces aquí incluso ocupábamos las frecuencias. ¿Qué es una frecuencia? No son más que elementos, es decir, varias personas que caigan en este rango de aquí. Es decir, 6 personas digamos que aquí hay 40 personas, 50 personas. De estas 50 personas, 6 son de rango superior, 26 son de rango bueno, 16 son de rango promedio, 9 de rango pobre y 3 de rango inferior. ¿Ya? Las frecuencias me sirven para eso, para yo contabilizar elementos que tengan características similares. En este caso, hay 6 profesores que tienen notas superiores, 26 buenas y así, etcétera, etcétera. ¿Ya? Continuemos con el nivel de intervalo de medición, que dice el intervalo o distancia entre los valores de los datos registrados en el nivel de intervalo de medición es significativo. El nivel de intervalo de medición se basa en una escala con una unidad conocida de medición. ¿Ya? Asimismo, vamos aquí al ejemplo para poderlo explicar de manera mucho más didáctica. Entonces, aquí, incluso en esa clase, me acuerdo que les había hablado de las funciones, que era una función, no es más que podemos decir, una máquina que yo le meto alguna serie de elementos y obtengo un resultado. Me acuerdo que ahí les había hablado sobre una máquina, digamos, ¿qué pasa si yo quiero hacerme un café? Ya. Entonces, mi olla vendría siendo mi máquina y los elementos que yo le coloco, como pueden ser el agua, el café, la leche, esos vendrían siendo mis variables. Entonces, yo coloco una serie de variables y voy a obtener un resultado. Por ejemplo, para hacer café negro únicamente voy a necesitar agua y café. Para hacer café en leche necesito agua, café y leche. Y así, entonces lo mismo. Aquí van a estar representadas esas, esos ejemplos, pero
señalando cada una de sus variables. Por ejemplo, la talla 8 tiene la variable busto, la variable cintura y la variable cadera. Para yo decir que existe la talla 8, en busto tengo que tener 32 pulgadas, en cintura 24 pulgadas y en cadera 35 pulgadas. Es exactamente como les decía. Por ejemplo, este 14, digamos que este es el café. ¿Qué necesito yo? Café con leche. ¿Qué necesito yo para hacerme un café con leche? Necesitaría primero, digamos, medio litro de agua, una cucharada de, mejor dicho, media taza de leche y una cucharada de café. ¿Vieron? Es exactamente igual, solo que aquí estamos hablando de tallas para ropa de mujeres. Entonces, la talla 10 va a tener 34 de busto, 26 de cintura y 37 de cadera. ¿Ya? Y así para las distintas tallas. Ahora, vamos con el nivel de razón de la medición, que dice que los datos registrados en un nivel de razón de la medición se basan en una escala que tenga una unidad conocida de medición y una interpretación significativa del cero. Ya. En este caso, miren, yo podría decir la talla cero. La talla cero tendría, a ver, 8 por 3 por 8 por 4 por 3. Ya, sí podría existir aquí la talla cero. La talla cero, en base a esto, vemos que como aquí está avanzando de 2 en 2, la talla 6 sería 30, 22 y 33. La talla 4 sería 2 menos, 2 menos, 3 menos, ¿ya? Entonces así yo podría llegar hasta la talla cero. Pero ven que aquí sí podría existir una talla cero. ¿Cuál es la diferencia entonces en el nivel de razón de la medición? Prácticamente es similar al caso anterior, pero aquí dice que el cero tiene un significado. En este caso me decía, si tienes $0, entonces no tienes dinero. Ese podría ser un ejemplo. Yo, digamos, tengo en mi cartera en este momento $150. Entonces yo tengo dinero. Esa es mi interpretación. ¿Qué pasa si yo tuviera $0 en mi cartera? Entonces ahí yo le voy a dar una interpretación diferente. ¿Qué interpretación diferente le puedo dar ahí? Que no tengo dinero. ¿Ya? A eso se refiere el nivel de razón de la medición, que cuando ustedes tengan en este valor, en este caso la talla cero, ustedes van a tener una interpretación diferente. Por ejemplo, aquí la interpretación sería, en la talla 8 yo tengo esto en busto, esto en cintura, esto en cadera. En la talla cero yo voy a tener algo en busto, algo en cintura y algo en cadera, pero no es igual a este caso de acá, que decir, si yo tengo $0, mi interpretación es que yo no tengo dinero. Si yo tengo $25, mi interpretación es que yo tengo dinero. ¿Ya? Eso, a eso se refiere. Aquí tenemos un poco más ordenado lo que viene siendo los niveles de medición, la nominal, la ordinal, de intervalo y de razón. Prácticamente es lo que les acabé de explicar. La nominal, los datos solo se clasifican, es decir, les voy a poner una etiqueta. Aquí los datos se ordenan de manera jerárquica. También, aparte de colocarles una etiqueta, les voy a ordenar con algún valor numérico. Es decir, voy a separarles a los de más valor, les voy a poner primero, a los de menos valor, les voy a poner al final. Puede ser esa una forma de ordenar. Las de intervalo, que como les decía, prácticamente es que yo voy a tener a cada una de estas filas, les voy a dar una interpretación. Es decir, a la talla 8, mi interpretación es 32 de busto, 24 de cintura, 35 de cadera. Y por último, las de razón, que vienen siendo parecidas a las de intervalo, pero el cero o yo tener aquí un cero, voy a darle un significado diferente. Por ejemplo, como les decía, si yo tengo $0 en mi cartera, mi interpretación puede ser que yo no tengo dinero. ¿Ya? Si tengo cualquier cantidad, es decir, $1, $5, $20, $100, entonces mi interpretación es decir que sí tengo dinero. ¿Ya? Eso en sí. Hasta ahí se había visto la clase de estadística. Ya. Después
habíamos visto lo de la tabla de frecuencias. Para ello, para esta ocasión me voy a basar en este recuadro de acá para explicarles lo que viene siendo las frecuencias. Para ello tenemos este ejemplo de aquí. Mire, aquí yo voy, justo lo que les decía, una frecuencia no es más que varios elementos que tengan una misma cualidad o característica. Ya. En este caso, estoy hablando de comensales. 10 comensales consumen carne, 5 comensales consumen pollo, 20 comensales consumen pescado, 15 comensales consumen verduras. ¿Ya? Entonces, eso primero vendría siendo la frecuencia. Me sirve para ordenar elementos u objetos que tengan características similares. ¿Cuál es la característica similar aquí? Que consumen el mismo producto. Es decir, 10 personas consumen carne, 5 pollo y así, etcétera, etcétera. Ahora, lo que tenemos que conocer aquí que son estos tres apartados de aquí, que es una frecuencia absoluta, acumulada y relativa. ¿Ya? Una frecuencia absoluta vendría siendo lo que ustedes les dan en el enunciado, es decir, los mismos valores que tengo aquí, es decir, van a ser elementos que tengan la misma característica, eso se le va a conocer como frecuencia absoluta. La frecuencia acumulada es ir sumando los valores anteriores y agregándole los nuevos valores. Es decir, para el primer valor le voy a tomar el mismo valor de la frecuencia absoluta. Para el siguiente valor voy a sumar el valor anterior más el valor actual. A eso significa ir sumando todos estos valores uno por uno a continuación del otro. Ya, para el tercer valor, el valor anterior más el valor actual de la frecuencia absoluta. Y por último, el cuarto valor, el valor anterior más el valor actual. ¿Ya? Y en este caso me dice que tengo 50 elementos. Yo tengo aquí 50 comensales. Ya. La frecuencia acumulada, miren, iba yo acumulando estos valores. Primero el 10, después 10 más 5, 15. 15 más 20, 35. 35 más 15, 50. A eso se refiere la frecuencia acumulada. Y por último tenemos la frecuencia relativa, que no es más que la frecuencia acumulada, pero descrita en valores porcentuales. Es decir, si mi valor total, ¿cómo calculo mi valor total? Lo puedo hacer de esta manera. Sumando, suma, listo. Entonces 50. Eso es el tamaño de mi muestra. Ahora, 10, si 50 es mi 100%, el 10, ¿qué porcentaje será? El 10 es el 20%. ¿Cómo lo calculé? Con esta fórmula de acá. Primero aquí voy a colocar el valor de mi frecuencia absoluta, le voy a multiplicar por 100 y voy a dividir para el número total de mi muestra. En este caso es 20. Vamos a ver 5, ¿qué porcentaje es? 5. Ya. Aquí solo denme un minuto esta parte de acá para que no se mueva y listo. Ahora sí. 5 es el 10% de 10% de mi muestra es 5. Ya. Ahora 20, vamos a ver qué porcentaje es. El 20 es el 40% de 50. Y por último, 15, vamos a ver qué porcentaje es. 15 es el 30% de 50. Y ahora, como ustedes pueden ver, la frecuencia absoluta y la relativa vendrían siendo prácticamente lo mismo, solo que aquí lo estoy representando de manera porcentual. Es decir, aquí voy a tener 20%, 10%, el otro es el 40% y el otro es el 30%. Ya. ¿Cómo ustedes se dan cuenta que están haciendo de manera correcta la frecuencia relativa? Porque si ustedes suman todos estos valores de acá, les tiene que dar el 100%. Es lo que yo voy a hacer en este momento. Entonces voy a poner suma, suma y esto. Ya. Y bien, aquí me está dando el 100%. Ya. Si ustedes aquí les dan 98%, 95%, por ahí se están equivocando en algún valor y tendrían que rectificar.
Entonces, para eso sirve la frecuencia relativa. No es más que la misma frecuencia absoluta, pero representada de manera porcentual. 10 representa el 20% de 50. 5 representa el 10% de 50. 20 representa el 40% de 50 y 15 representa el 30% de 50. ¿Ya? En sí, el libro trata de ese tipo de información, que es la frecuencia absoluta, relativa y acumulada. La distribución de frecuencias no es más que colocar los datos de esta manera. Es de esta filita de acá. A esto se refiere a la distribución de frecuencias. Colocar, en este caso, 10 personas les gusta carne, 5 personas les gusta pollo, 20 pescado y 15 verduras. Es colocar los datos así de manera ordenada. A eso se refiere la distribución de frecuencias. Y por último, una representación gráfica. Si me voy aquí al libro, en la página 44, ¿cómo representaría las frecuencias de manera gráfica? Lo haría con estos diagramas de barras, como lo vimos en esa clase de aquí. Mire, entonces, esto sería a las personas que les gusta carne, a las que les gusta el pollo, pescado y a las que les gustan las verduras. Representar así con diagramas de barras. Eso es la representación gráfica de las frecuencias. En la parte aquí el eje Y, podemos decir, aquí colocaríamos nosotros los valores, estos de acá, estos de acá. Y en el eje X colocaríamos las características, en este caso carne, pollo, pescado, verdura. Entonces aquí colocaremos carne, pollo, pescado y verdura. ¿Ya? Y prácticamente tendríamos un diagrama así. Y bueno, de eso se habló en la tabla en la clase de las tablas de frecuencias. Ahora, de aquí en adelante vimos lo que son las medidas de dispersión. Nos enfocamos en estos conceptos de acá. Primero, a ver, déjenme ver por qué habíamos visto las medidas de dispersión. Habíamos hablado de qué era el rango y qué es la desviación media o absoluta. El rango no es más que una medida que representa la amplitud que existe entre el valor mínimo y máximo de un conjunto de datos. ¿Ya? Y la desviación media o absoluta es una medida que muestra qué tan dispersos se encuentran los datos respecto a su media. ¿Ya? Recuerden que aquí el valor, la media o el promedio son exactamente lo mismo. Y entonces lo que me decía aquí la desviación media es medir qué tan dispersos están los datos. Por ejemplo, del 15 al 20, ¿qué tan dispersos? Se encuentran dispersos en 5 elementos. Del 20 al 30, ¿qué tan dispersos se encuentran? Se encuentran dispersos en 10 elementos. Ya, del 10 al 20, ¿qué tan dispersos se encuentran? Se encuentran dispersos en 20 elementos. Y por último, si yo tendría, digamos, un 20, del 20 al 20, ¿qué tan dispersos se encuentran? Se encontrarían cero, porque los dos valores se encontrarían en la misma ubicación. Por eso es que aquí le coloco cero. Y si nos vamos hacia las notas, por ejemplo, una persona sacó 10, otra había sacado 15, otra había sacado 35, otra 40 y así. Miren, entonces yo aquí al colocar los datos uno a continuación de otro, voy a trazar mi campana de Gauss y me va a quedar un gráfico de esta manera. Y ven, la mayoría de los datos siempre se van a ubicar más cercanas al promedio. ¿Ya? Para eso me sirve el promedio. Ya, y lo que decía aquí, el rango. Vamos aquí con este ejemplo de acá. Bien, como yo calculaba el rango, lo hacía de la siguiente manera. Tomaba el valor más pequeño y el valor más alto, hacía una resta y ya tenía el rango. Es decir, 20 menos 15 me da 5. Así calculo el rango. La desviación, la desviación media absoluta, lo calculaba con esta fórmula de acá. Tenía el valor X menos el promedio, la sumatoria dividido para N. Entonces aquí necesitaba yo calcular el promedio. El promedio lo obtenía sumando todos estos elementos y dividiendo para el número total de elementos. Bueno, aquí no lo... no sé, aquí está la media. Entonces aquí lo estoy haciendo. Aquí está sumando todos estos elementos y dividiendo para el número total que vendría siendo 15.
Y mi promedio o mi media sería 17,733. Y ahora, el primer valor, 15 menos 17,33, me da 2,77. Lo mismo aplicaría para todos los siguientes, los siguientes elementos. Al hacer toda esta sumatoria, ya estoy yo calculando la parte de acá, de arriba. ¿Y qué me dice? Que la parte de acá arriba tengo que dividirle para algo. En este caso, n. N ya sé que es 15 y al hacer todos esos cálculos me sale que es 1,387. ¿Ya? El rango ya les expliqué, es el valor más grande y menos el valor más pequeño. ¿Ya? Asimismo, teníamos un ejemplo cuando ocupábamos datos agrupados. Aquí hablábamos de qué es un límite inferior, qué es un límite superior, qué es un XY, es decir, el promedio entre estos dos valores. Sumo yo estos dos valores, divido para 2. 16 más 22 dividido para 2 me da 19. 22 más 28 dividido para 2, 25. Y así, etcétera, etcétera. Y aquí los que les había dicho, la frecuencia absoluta que me daban en el propio enunciado. Yo esta parte de azul era la que yo llenaba. Y yo necesitaba llenar esos datos de ahí porque necesito yo aplicar esta fórmula de acá. Al yo llenar esta última tabla de acá, ya estoy obteniendo el valor de acá, de acá arriba. N ya lo conozco que es 18. Entonces, todo este 126,667 dividido para 18 me daba 7,037. La media lo obtendría con esta fórmula de acá. Esta fórmula de acá. Aquí ya tengo esta sumatoria dividido para n. 444 dividido para 18 me da esto, 24,667. ¿Ya? Y por último, el rango se obtiene del valor más grande, el más grande menos el más pequeño. 40 menos 10 me da 30. ¿Ya? Y así calcularía. Y entonces, hasta ahí habíamos visto las medidas de dispersión. Después pasamos a ver lo que viene siendo las medidas de tendencia central, enfocados en la media, mediana y moda. ¿Ya? Entonces, para ello habíamos visto, déjenme ver, era esta de acá. Teníamos estos conceptos. ¿Qué era la media? Es el valor promedio de un conjunto de datos numéricos. La mediana, el valor cuya ubicación se encuentra en el centro de un conjunto de datos numéricos. Y por último, la moda, que era el valor que más se repite de un conjunto de datos numéricos. Para calcular en serie de datos, ocupábamos estas fórmulas de aquí para calcular la media, mediana y moda. Y cuando hablábamos de grupos de datos, ocupábamos estas fórmulas de aquí para calcular asimismo la media, mediana y moda. Entonces aquí teníamos un ejemplo cuando teníamos serie de datos. Estos datos los pasábamos uno a continuación de otro, los ordenábamos de menor a mayor, aplicábamos las distintas fórmulas que se ven en este apartado de aquí, es decir, esta sumatoria de x para n para calcular el promedio. La mediana teníamos que tomar en cuenta si es que estábamos si es que n era par o era impar. Si es que n era par, mejor dicho impar, en este caso n es par. Teníamos 12. Entonces vamos a tomar estos dos elementos centrales y dividirlos para 2. Es decir, 92 más 94 dividido para 2. Me da 93 y esa es mi mediana. Si era, si n era par, mejor dicho, lo que les expliqué es si n era par. Si n era impar, digamos 5 elementos. Tenemos aquí un valor, aquí otro valor y otro valor y aquí otro valor. Entonces ahí, cómo calculábamos el valor promedio? Justo tomábamos el valor que se encontraba en la mitad. En este caso, este es 6. Y entonces mi mediana es el número 6. ¿Ya? Es mucho más fácil cuando es impar. Cuando es par, tengo que sumar los dos valores medios y dividirlo para 2. Y por último, la moda, que era el valor que más se repite. En este caso, no existía ninguna moda porque todos los valores se repetían una única vez. Todo eso era 1, 1, 1, 1, 1.
En este ejemplo de acá, miren, aquí tenía una, 2, 3, 4. 4 veces se repite el 8. El 7 se repite una, 2, 3, ya. El 9, una, 2, 3 y el 10, 1. ¿Cuál es el número que más se repite? El 8. Por eso, por ende aquí, la moda sí existe, que es el número 8. La mediana, aquí tenemos una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entonces, 5 elementos acá, 5 elementos acá y el que queda en medio, esa va a ser mi mediana. Y el promedio va a ser exactamente igual como lo calculamos acá. Ya. De aquí lo más complicado era cuando calculábamos el promedio y ¿cómo es esto? El promedio, la media y mediana cuando teníamos grupos, datos agrupados. Recuerden, aquí les había yo sugerido que llenen esta tablita de acá, ¿ya? Y entonces en base a eso ya van a sacar la sumatoria, el n, la media, ¿ya? La mediana, ¿cómo se sacaban? Primero tenían que ver si n es par o es impar. Y en este caso, n es par, entonces yo debía aplicar esta fórmula de aquí. N 20 dividido para 2 me da 10. Ahora, me voy acá a la frecuencia acumulada y voy a ver en qué valor se encuentra, en qué fila se encuentra el número 10. Se encuentra entre el 4 y el 13. ¿Ya? Cuando se encuentra entre estos dos valores, yo siempre voy a tomar el más alto. ¿Ya? Y esa fila es la que la voy a marcar para aplicar esta fórmula de aquí, de la mediana, que decía el límite inferior. ¿Cuál es el límite inferior? En este caso era 15, más n, ya lo tengo calculado que era 20 dividido para 2. Ahora dice f mayúscula y menos 1. Recuerden que esto se refería a la posición. F mayúscula, esta es la posición i. Como dice i menos 1, sería 4. Entonces yo en vez de esto reemplazaría 4. Todo eso dividido para f minúscula i, es decir, este 9 de acá. Recuerden que cuando únicamente dice f sub i, se refiere a la fila que ustedes marcaron. Y todo esto dice que se multiplicaba con a. ¿Cómo se calculaba la a? Con esta fórmula, ls menos li. Yo puedo tomar esta fila de acá, la primera, cualquier fila de esas y me va a dar exactamente lo mismo. 23 menos 21 me da 2. 15 menos 13 me da 2. ¿Vieron? Cualquiera de esas filas que ustedes tomen les va a dar ese valor. Y una vez que ya tienen todos esos valores, los reemplazan aquí y ya tienen su valor correspondiente. Ya, verán. Aquí les voy a hacer una aclaración que vi en algunos sitios y con esto incluso les debe cuadrar un poco mejor los cálculos. Verán, cuando ustedes estén calculando la moda, básense ahora en esto de acá. Vayan a la frecuencia acumulada. ¿Cuál es, mejor dicho, a la frecuencia absoluta? ¿Cuál es el valor que más se repite? Aquí veo el valor más alto. ¿Cuál sería? Aquí tengo 4, 9, 3, 3, 1. Ya. Aquí veo que el valor más alto es el 9. Entonces ustedes van a marcar esta fila y van a trabajar con esta fórmula de aquí. Ahora vamos a suponer que este valor de aquí yo tenía 15. Ya. Entonces, ¿cuál es el valor más alto en este conjunto de valores? Tengo el 4, el 9, el 3, el 15 y el 1. ¿Ya? Entonces, el valor más alto ahora sería esta fila de acá. Entonces, yo debería marcar esta fila de acá. Y con esto voy a trabajar para esta fórmula de acá. Es decir, en LI yo voy a reemplazar el valor de 19, el F sub i, en este caso sería 15, el F sub i menos 1 sería 3, F sub i 15, F sub i menos 1 3, F sub i 15 y el menos f sub i más 1 sería 1. ¿Ya? Entonces haría todos esos cálculos y aquí me va a dar un valor distinto. ¿Por qué me va a dar un valor distinto? Porque miren, yo aquí le acabé de colocar ese valor de 15. El valor original era 3. ¿Ya? Y entonces ustedes cuando hagan los ejercicios, apliquen eso de ahí. Cuando estén calculando la mediana, apliquen esta lógica de acá, de n si n es par,
n dividido para 2. Pero cuando ustedes estén consultando o determinando el valor de la moda, vean aquí en el valor, en la valor absoluto, vean el número más alto y marquen directamente esa fila. No apliquen esto de aquí de n si es par o n es impar. Ojo, una vez más les repito, solo en la moda. En la mediana sí tienen que aplicar esta lógica de aquí. ¿Ya? Eso. Ahora, ya visto las medidas de dispersión, vamos con las medidas de... aquí tenemos las medidas, mejor dicho, vamos con las siguientes medidas de dispersión. Tenemos la varianza, desviación estándar, coeficiente de variación y coeficiente de asimetría. Aquí teníamos los distintos conceptos que prácticamente todos eran valores numéricos. Aquí tengo yo las fórmulas con las que voy a calcular. De aquí, la única fórmula donde ocupo lo que viene siendo la moda es en el coeficiente de asimetría. Y si es que es un coeficiente negativo, es decir, si al yo aplicar esta fórmula me da, digamos, menos 1,1, entonces va a ser un sesgo negativo, es decir, va a tener una inclinación a la izquierda. Si al yo reemplazar los valores en esta fórmula me da 0, voy a decir que es simétrica. Y si me da un valor positivo, es decir, digamos un 2,5, entonces voy a decir que tiene un sesgo positivo con una inclinación a la derecha, o una empinación a la derecha, mejor dicho. ¿Ya? Asimismo, aquí teníamos una serie de ejemplos para los datos. La serie de datos, ocupábamos estas fórmulas de acá para calcular los distintos valores. ¿Ya? De aquí, lo más importante vendría siendo en los grupos de datos, que es un poco más complejo calcular. De ahí, aquí exactamente lo mismo. Miren, aquí vamos a ver. Es que en este ejemplo de acá, veamos la frecuencia, no en la acumulada, en la frecuencia absoluta, es decir, en este de acá. ¿Cuál es el valor que más se repite? En este caso, mejor dicho, ¿cuál es el valor más alto en esta fila de acá? Es el 16. Entonces, si está bien marcada esta fila de acá, el 16. ¿Ya? Entonces, aquí no deberíamos hacer ningún cambio. Entonces aquí calculamos n, como les había explicado en esa clase. Aquí el promedio ya les expliqué recién. Aquí teníamos lo que viene siendo la varianza, la desviación estándar con estas fórmulas de acá. Para eso necesitábamos llenar esta tablita de acá para que se nos faciliten esos cálculos. ¿Ya? Y por último, en la amplitud, aquí miren, me dio menos 0,11. Entonces, me voy acá a los conceptos. Si era un valor menor a 0, entonces yo voy a decir que es, este grupo de datos va a tener un sesgo negativo con una empinación a la izquierda. ¿Ya? Porque aquí me dio un valor negativo. Si me hubiera dado 0,0 o directamente 0, entonces yo hubiera dicho que es simétrica. Y si me hubiera dado un valor positivo, puede ser decimal, entero, entonces yo digo que tiene una inclinación a la derecha. ¿Ya? Y por último, habíamos visto las medidas de dispersión. No, las de posicionamiento, perdón. Enfocado en el cuartil, decil y percentil. Que era la clase de la semana anterior. Entonces, para eso teníamos los cuartiles, medidas de posicionamiento que dividen los datos en 4 partes iguales. Los deciles dividen en 10 partes iguales y los percentiles en 100 partes iguales. ¿Ya? Estas fórmulas de aquí me servían para calcular estas liñitas de aquí, este Q1, Q2, Q3. D1, D2, D3, para estas fórmulas me sirven para calcular estos límites de acá. ¿Ya? Asimismo, el percentil va desde P1 hasta P99. ¿Ya? Y lo que aquí habíamos visto los ejemplos, vamos a enfocarnos una vez más en este ejemplo de los cuartiles, deciles y percentiles. ¿Ya? Bueno, aquí prácticamente lo que habíamos visto la clase anterior, que dependiendo del posicionamiento teníamos que ver, digamos, si queríamos calcular el cuartil número 2, como lo hacíamos en este ejemplo de acá. Primero,
Para yo calcular esta posición, voy a reemplazar los valores de esta fórmula. K va a ser la posición que estoy yo consultando. En este caso, 2. N va a ser el tamaño de mi muestra. En este caso, 60. 2 por 60 dividido para 4 me da 30. ¿Ya? Entonces, esta fórmula de acá me sirve para calcular el posicionamiento. Y para calcular el valor, me sirve esta fórmula de acá. Ahora, si mi posición era 30, me voy a la frecuencia acumulada, recuerden F mayúscula, y voy a ver en dónde se encuentra el 30. Es decir, ¿se encuentra entre el 3 y el 10 está el 30? No. ¿Entre el 10 y el 20 está el 30? No. ¿Entre el 22 y el 45 está el 30? Sí. Cuando se encuentra en medio de estos dos, yo siempre voy a tomar el valor más alto y ese voy a marcar esa fila. Y entonces, en base a eso, yo ya tengo el LI que voy a ocupar, en este caso 45, el A, que ya les expliqué, sería el LS menos LI, 50 menos 45, 5. Entonces aquí reemplazo 5. Este valor en rojo es el mismo posicionamiento que yo le coloqué aquí. Aquí dice menos FI mayúscula menos 1. Entonces, posición actual menos 1, es decir, 22 sobre la posición actual 45 menos la posición actual menos 1, es decir, 22. Hago todos esos reemplazos y aquí me da 46,73. ¿Ya? Y prácticamente los cuartiles, deciles y percentiles se calculaban de la misma manera. Lo único que cambiaba es esta fórmula de acá, que para los cuartiles yo dividía para 4, para los deciles para 10 y para los percentiles para 100. ¿Ya? Y en datos numéricos, o mejor dicho, series de números, series de datos, yo no necesitaba esta fórmula de acá, sino con el posicionamiento, es decir, si yo tengo el posicionamiento 5, tengo que ver la posición número 5, qué valor es, en este caso el 35, y le coloco aquí 35. El valor de la posición 10, voy acá a la posición 10, el valor es 38, ¿ya? Y entonces así yo calcularía los cuartiles, deciles y percentiles. Y ya, en sí, esto es lo que vimos en la clase del primer, mejor dicho, en las clases pertenecientes al primer parcial o al primer bimestre. ¿Ya? Hasta aquí quedaría la clase del día de hoy y yo les agradezco por su asistencia y nos veríamos la siguiente semana.